¿Para qué sirve la sal? La sal sirve para preservar, para sazonar, para dar sabor, para que los alimentos cárnicos se, no se pudran por la corrupción. La sal es un elemento muy importante también para muchos aspectos de la vida. Sirve para desinfectar, sirve para sanar, sirve para tantas cosas que necesitamos los seres humanos. Sabes que el Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, cuando estaba dando ese precioso sermón, que no es nada más ni nada menos que los estatutos, los reglamentos de los hijos de Dios, los reglamentos que Dios dejó para todo aquel que cree en Dios y que quiere obedecer. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a la multitud: vosotros sois la sal de la tierra. Teniendo conocimiento de lo que es la sal, y en el tiempo antiguo la sal era tan valiosa que aún los jornaleros, su salario se les pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. Entonces, empezando porque la sal es un elemento de la naturaleza que tiene características muy importantes. Jesús nos compara con la sal. ¿Cuál es la función que nosotros tenemos como hijos de Dios? Somos los encargados de preservar, de conservar esa presencia de Dios auténtica, porque dice el versículo 13, Mateo 5:13, dice que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los seres humanos. Sabes, la iglesia de Jesucristo tiene una misión importantísima que cumplir, y es preservar la presencia de Dios, preservar la palabra de Dios, preservar, conservar en mi interior la esencia de Dios y manifestarla al mundo. No permitir que las obras infructuosas de las tinieblas dañen y permeen las atmósferas, las familias, las congregaciones y tanto que hay por hacer. Si somos la sal de la tierra, no vamos a permitir que el maligno esté engañando a la humanidad. Nosotros somos responsables de llevar la palabra, el evangelio del reino. Tiene que ser predicado a todas las naciones. El evangelio del reino es poder de Dios, es manifestación de Dios. Tú y yo, si nos consideramos hijos de Dios, somos la sal. Tenemos que preservar, tenemos que sazonar en la medida exacta, porque si un alimento tiene demasiada sal, también es dañino para el organismo. Si un alimento está demasiado salado, será dañino para el organismo. Por eso Jesucristo, el Rey de Gloria, nos comparó con la sal, pero en su medida exacta. Nosotros tenemos que hacer todo aquello que la Escritura dice, que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer.
tenemos que vivir de la manera como está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Tenemos que hablar a la manera de Dios. Que nuestros pensamientos, que nuestra mente sea transformada, sea cambiada, sea liberada por la palabra de Dios. Así que tú y yo somos la sal de la tierra y somos los encargados de preservar, de no permitir que el enemigo siga engañando, que el enemigo siga corrompiendo la mente de la juventud. No podemos permitir que el enemigo siga metiéndose aún en las congregaciones, porque escrito está que vendrá a engañar a través de personas aún a los escogidos. Si fuere posible, engañará a los escogidos. Así que tú y yo, como sal de esta tierra, haciéndole honor a esa frase que Jesucristo dijo, tenemos que cumplir esa función. Tenemos que preservar y contribuir a lo que Dios ha establecido para la tierra. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchos ministerios, hay muchos dones. Todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo tenemos una función. Así que a cumplir la función que Dios te ha encomendado, a cumplir la función que Dios te ha entregado para hacer. Sala la tierra. No permitas que el enemigo siga corrompiendo y que siga colocando sus engaños en la mente de los jóvenes, en la mente de los hombres, en la mente de las mujeres. Vemos que estamos en un tiempo donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero tú y yo somos los encargados de decirle a esa gente que están equivocados. No tenemos que congraciarnos con ellos para que estén contentos. La obligación de nosotros como sal, como ministros de Dios, es hacer la función de la sal. Ir y colocar esa pequeña porción de la Biblia para que ellos entiendan que Dios tiene un propósito con sus vidas y que la vida de ellos le pertenece también a Dios. Nuestras familias necesitan ser saladas. Nuestros vecinos necesitan ser saladas, necesitan ser preservados por el poder de Dios que está en ti y que está en mí. Esa comparación que Jesús hizo, que nosotros somos la sal de la tierra, es porque la sal preserva, la sal sana. Ve y sana el corazón de esa mujer que en muchas ocasiones ha querido terminar con su caminar en esta tierra. Esa mujer que tiene conflictos internos, que no se los cuenta a nadie porque nadie la entiende. Ve y ora por ella, porque Dios tiene un propósito con la vida de todo ser humano. Tú que estás ahí escuchándome, tienes la responsabilidad, igual que yo, de esparcir el evangelio, de salar y de sazonar, de dar sabor a aquello que no tiene sabor, de dar vida con tus palabras, de aliento a aquello que no tiene vida, de levantar aquello que se ha caído y de establecer el reino y el gobierno de Dios en los corazones. Hay gente que necesita escuchar una palabra de aliento, de fortaleza. Hay gente que necesita que su ánimo sea levantado y solo tú con la palabra de Dios puedes hacerlo. Eres la sal de la tierra. Ve y sazona, ve y sana, ve y da sabor. No dejes que la esencia que Dios ha puesto en ti sea pisoteada y sea dañada